Muchísimas gracias al vicepresidente del Cabildo, don Carlos Sánchez, por estar aquí con nosotros, y a otros responsables empresariales y políticos. A continuación, nuestro colega de la Junta Directiva, don Manuel Mora, va a hacer la presentación de nuestro invitado. Gracias, señor director. Buenas noches, señoras y señores. La conferencia de hoy se enmarca dentro del programa Empresa, Gobierno y Sociedad de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, dedicado a estudiar las relaciones entre empresa y sociedad vinculadas y afectadas asimismo por la acción de gobierno. Cuando se analizan los sectores económicos, hay uno que se destaca por su comportamiento singular, motor y termómetro al mismo tiempo del estado de la economía. Nos referimos al sector de la construcción, que en Canarias, básicamente por razón del sector turístico, tiene una importancia especial, como todos ustedes conocen bien. Por eso en la económica hemos creído conveniente tratar de la situación actual del sector de la construcción en nuestra isla, clave para comprender las posibilidades de crecimiento futura de la economía insular. Para ello, qué mejor que contar entre nosotros con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, doña María de la Salud Gil Romero. María de la Salud Gil es graduada social, realizando asimismo estudios de licenciatura de Ciencias del Trabajo. Su actividad la ha desarrollado en etapas fundamentales de su carrera profesional, fundamentalmente en la Asociación de Empresarios de la Construcción, hoy Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, donde sucesivamente y a lo largo de varios años ha desempeñado los cargos de secretaria de dirección, gerente, secretaria general y finalmente presidenta. Su vinculación con el movimiento empresarial la ha llevado asimismo a ocupar puestos destacados en las organizaciones empresariales, siendo en la actualidad vicepresidenta primera de la Confederación Canaria de Empresarios, vicepresidenta segunda y presidenta de la Comisión del Comercio Exterior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Promotores Constructores de España, miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad de Garantías Recíprocas SOGAPYME y vocal del patronato de la Fundación CIEC, donde fue presidenta, al igual que del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. Asimismo, en la empresa privada se ha desempeñado como directora inmobiliaria de Relaciones Institucionales del Grupo Satocan y en el sector público como consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Quienes hayan seguido la trayectoria de María de la Salud Gil conocen bien su valía y determinación a la hora de exponer sus criterios, por lo que al tiempo que agradecemos su presencia esta noche en la económica, con la venia de nuestro director le cedemos la palabra para escuchar con interés su conferencia titulada El sector de la construcción y la reactivación económica de Gran Canaria. Muchísimas gracias. La verdad es que me has animado mucho y me has motivado para desarrollar esta conferencia. Le agradezco mucho tus palabras, agradezco muchísimo a las personas que están aquí el esfuerzo que están haciendo, por la hora que es, por el tiempo que hace y porque probablemente a todos nos apetecería estar en casa con la familia. Pero yo quiero, por poco que sea, aprovechar la oportunidad, aprovecho todas las oportunidades que nos dan para efectivamente intentar hacer pedagogía de nuestro sector. Las palabras que últimamente hemos escuchado y que vienen a resucitar esa vieja creencia de que nuestro sector es destructivo, que nuestro sector es un sector de especuladores, cuando se dicen que las grúas echan humo o que las hormigoneras de alguna u otra manera son algo despectivo, a nosotros nos da cierta tristeza. Por eso estar aquí es una oportunidad para demostrar que efectivamente nuestro sector es un locomotor, que no es un sector en absoluto enemigo de la economía y de la sociedad y el bienestar, sino todo lo contrario. Y es verdad que nuestro sector está pasando por una agonía importante. Es verdad que hemos perdido unas 7.500 empresas en esta crisis. Es verdad
que hemos perdido más de 100.000 trabajadores, que hemos triplicado el desempleo. Pero yo no estoy aquí, y ya hace tiempo que no estoy, para decir lo mal que estamos. Estoy aquí porque estamos convencidos de que somos capaces como sector y como organización de reactivar de manera inmediata, y además si de verdad quienes tienen el deber y la obligación de hacerlo se unen a nosotros, en el mes de enero podríamos estar dinamizando la economía. Para eso nosotros hemos trabajado durante muchos años y hemos establecido una serie de herramientas. Yo me voy a levantar para enseñarles, voy a ser muy gráfica porque como somos pocos, vamos a poder ir muy rápido y así las preguntas, si las hubiera, van a ser más interesantes. Esta es una ponencia que tuve el honor de dar en el Parlamento de Canarias, que se llama Los administradores de los recursos naturales, y que precisamente venía a colación en un debate en el Parlamento sobre la necesidad de proteger el territorio con más normas. Y quiero solamente, a efecto gráfico, que observen. Estas son las normas que regulan el territorio. Fíjense la cantidad de leyes. Seguimos. 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 Luego las reformas de las leyes, unas cuantas. Luego los reales decretos, los decretos, y más decretos, y más decretos, y algunos más. Luego los planes insulares, y dentro de los planes insulares los planes territoriales. Aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, que gracias a Dios por fin lo han terminado, pues hay como 29 planes territoriales especiales. Bien, a partir de ahí, multipliquen por todos los cabildos de Canarias. A partir de ahí, 88 planes generales, de los cuales solo el 15% está adaptado. Bien, viendo esto, por lo menos ya tenemos claro que si había que proteger el territorio con normas, teniendo en cuenta que hoy estamos hablando de que hay que proteger el territorio, pues evidentemente alguien ha fracasado, alguien está haciendo las cosas mal y alguien pretende seguir haciéndolas. Y además yo siempre me llevo, es como si fuera de bolsillo esto para mí. Este es el mapa de Gran Canaria con el territorio que tiene protegido. Y esto es muy gráfico. Todo lo naranja y todo lo amarillo está protegido. Y resulta que hay que seguir protegiendo el territorio y no se pueden hacer hoteles de 4 estrellas porque ocupan mucho suelo. Este es el suelo turístico. Esto es el 75% de la economía, el 3% del suelo. Yo creo que, teniendo en cuenta eso, podemos seguir pensando en que alguien está fracasando. Este dossier de prensa yo también lo llevo como de bolsillo, porque fíjense que es el año 95. Empezábamos con el PIOT, ya empezábamos a hablar de la fuga de capitales, de que digamos, restringir o ordenar excesivamente sobre el territorio y pretender que la economía se desarrolle a través de la ordenación del territorio es un error. Anunciábamos que el PIOT iba a ser un perjuicio para Gran Canaria, en este caso, y lo ha sido para toda Canarias. Lo denunciamos. Presentamos recursos. Ganamos el primer recurso. Llevamos a cabo una batalla contra el decreto y conseguimos acabar con él. Ante esa sentencia, el gobierno hizo otro decreto. También tumbamos ese decreto y entonces hicieron la ley de medidas urgentes. Tan urgentes que tardaron 6 años y además se impusieron 3 años para cumplir y tardaron 6 más. Estamos en el 99. Todo esto se los estoy pasando para decirles, y además rápido, para que vean cómo siempre hemos tenido un papel muy determinante en esta cuestión. 20 años. Llevamos 20 años hablando de lo mismo y no reaccionamos. Y después de la moratoria se aprueban 40.000 camas. Con la moratoria
Y nos hablan ahora de precipitaciones, claro. Esas licencias se solicitaron antes de que se aprobara la moratoria. Esto me gusta siempre ponerlo, dejarlo claro, porque es muy gráfico y pone en evidencia el por qué nosotros seguimos manteniendo el papel que manteníamos hace 20 años. Seguimos con el mismo discurso, hemos evolucionado en muchas otras cosas, pero seguimos pensando lo mismo que pensábamos hace 20 años, solo que antes estábamos solos y ahora nos acompañan mucho. Bien, yo hablaba como el sector de la construcción, en este caso, puede dinamizar la economía. Hay dos formas de hacerlo. La inversión pública es prácticamente inesperada, es decir, no esperamos que la inversión pública sea en este momento uno de los elementos básicos o un pilar de crecimiento. Es verdad que los cabildos, y ya que está aquí el consejero, aprovecho, son muy activos, son mucho más activos que el gobierno central y el gobierno autonómico, y que un poco nivelan, o lo poquito que se licita desde el ámbito local. Pero nosotros nos hemos concentrado en la rehabilitación de viviendas y en la regeneración urbana, y además también en la sustitución de urbanizaciones, que ahora veremos cómo. Solo que eso no depende solo de nosotros, hay factores endógenos y hay factores exógenos. Los endógenos nosotros ya los hemos cubierto. En este momento estoy en disposición de decir que hemos acabado nuestra tarea, que tenemos todos los elementos necesarios, las propuestas y las herramientas para poder empezar a trabajar en el mes de enero. Ahora, los factores exógenos, que también los veremos, pueden ser determinantes en ese fracaso. La eficiencia energética y la accesibilidad universal, la acción mixta entre lo público y lo privado como vaso conductor, no hay que confundir. Ahora se habla mucho de cooperación público-privada, nosotros hablábamos en el 2007. La cooperación público-privada no es colgarse del brazo de la administración y caminar, en fin, a ver qué hacemos y tal, no. Lo del tema de cooperación público-privada es una figura jurídica que está sustentada en el sistema económico europeo y que puede ser, nosotros venimos predicando hace tiempo, una fórmula absolutamente exitosa para poder desarrollar las tareas que ahora mismo les voy a contar. Y evidentemente la coordinación con las administraciones públicas y la sinergia son determinantes para que esto funcione. Esto no se lo creo. No sé qué fue eso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros lo primero que hicimos fue pensar cuáles eran nuestros objetivos estratégicos como sector. Para eso empezamos a definir lo que nosotros entendíamos como un modelo de desarrollo. Empezamos a establecer líneas estratégicas muy concretas en el ámbito de la promoción, en las infraestructuras, en el turismo, y a partir de ahí empezamos a identificar una serie de iniciativas que fueran emblemáticas, una serie de propuestas que pudieran resultar diferenciadoras, incluido el patrimonio público. Y con esas iniciativas lo que hicimos fue alinear nuestros objetivos con esas iniciativas globales. A partir de ahí, lo que nos propusimos fue compartir nuestros conocimientos con todo el mundo, con quien quisiera cooperar con nosotros, con todos los agentes económicos, con todos los agentes sociales, con las administraciones públicas. Lo que nosotros estábamos aprendiendo, hemos ido intentando que los demás lo aprendieran. Estamos en un escenario donde evidentemente actúan varias administraciones públicas, actúan los agentes privados, todos los sectores que llevan aparejado nuestro sector y todos aquellos que viven a su vez de esos mismos. Además, tenemos a favor un marco normativo que es prolijo y es complejo en el ámbito del marco que les voy a enseñar, pero si somos capaces de ponerlo en sintonía con todos los elementos que tenemos disponibles y con las poquitas fichas financieras que cada uno de ellos dispone, seremos capaces de desarrollar la iniciativa que estamos promoviendo. Hay una estrategia europea para el crecimiento y el empleo, y hay una estrategia canaria para el crecimiento y el empleo que no es más que un proyecto dentro de esa estrategia europea. El famoso incentivo a la rehabilitación del marco europeo, y que además ha supuesto una inyección de fondos públicos para la rehabilitación. Nosotros nos hemos concentrado en el marco normativo, empezando por el nuevo plan de vivienda. El nuevo plan de vivienda es, desde mi punto de vista, una auténtica revolución,
porque ya verán cómo entran una serie de elementos absolutamente novedosos que nos van a permitir trabajar en la rehabilitación y regeneración urbana. Esa normativa, me paso todo esto para no cansarles, tiene una serie de actuaciones. Hay un programa que es de fomento de regeneración y renovación urbana. Hay un programa de apoyo a la implantación de informes de evaluación de los edificios, que ahora les cuento lo que es. Hay un programa para el fomento de ciudades sostenibles y un programa a la implantación y gestión del plan. Y les voy desgranando básicamente en qué consiste. La nueva producción de viviendas se vincula al alquiler, aquellas que son de nueva construcción o que provienen de la rehabilitación. Prima y premia la cofinanciación, es decir, cuando actúa la actividad privada en las iniciativas públicas, esta norma premia bonificando y financiando a fondo perdido. Crea un marco de cooperación público-privada en la renovación y regeneración urbana y en la rehabilitación y genera un valor añadido a los proyectos donde participa la iniciativa privada. Apoya e implanta los informes de evaluación de edificios, que en definitiva es una obligación que tienen todos los edificios de más de 50 años y de 30, incluso en algunas ocasiones los de 10, que no cumplen con determinadas cuestiones y que además no van a poder ser alquilados ni vendidos si no disponen de determinados certificados. Y se crea además un sistema de conformación de un modelo de ciudad sostenible, pero que concursa a nivel estatal con otras comunidades autónomas. Tiene una ficha financiera de 2.311 millones de euros y hasta un 70% pueden ir a la conformación de parques públicos de alquiler o al alquiler. El vinculado a los programas de rehabilitación edificatoria y regeneración es uno en el que vamos a focalizar dentro de un momento. Y además hay un 70% que se puede reservar para las ciudades sostenibles en algunos casos o también para aquellas otras alternativas que proponga la iniciativa privada a los ayuntamientos, que también les cuento ahora mismo, para desgranar poco a poco la ponencia y que pueden ser absolutamente fructíferos. Verán, vamos a ir adelantando porque quiero ir al tema principal. Hay un proyecto, les decía, de fomento del parque público de alquiler. Esto significa que un suelo que es público y una administración pública puede decidir que sobre ese suelo se van a generar un número indeterminado de viviendas que se van a destinar al alquiler. Muy bien, si en este caso lo hace un promotor privado, estupendo. El único peligro que puede haber aquí es que las empresas públicas usurpen, como en el pasado ha sido, el papel de la iniciativa privada. Pero para eso, desde luego, estamos nosotros. En este programa hay una serie de ayudas muy importantes. Fíjense, los promotores de las viviendas pueden obtener una subvención mediante ayuda directa de 250 euros metro cuadrado de superficie útil. 30%, lo máximo 22.500 euros por vivienda, sin perjuicio de otras financiaciones que podrían venir de la comunidad autónoma. Aquí digo, ojo, cuidado con la competencia desleal, porque en el pasado Visopan usurpó el papel de la iniciativa privada e hizo competencia desleal y además recibiendo dinero público para ello a los promotores privados. Este programa, el de fomento de la rehabilitación edificatoria, que está dirigido más a la parte privada, es decir, a todos los edificios. Las Palmas de Gran Canaria, en este momento, edificios de más de 50 años, puede tener unos 25.000. Fíjense que solo con el 10% de eso podríamos estar hablando de una dinamización inmediata. ¿Qué se financia? Se financia la ejecución de las obras, todas las obras, el equipamiento, los elementos privativos, los comunes, los de eficiencia energética, los de accesibilidad universal, todos los que son de sostenibilidad, absolutamente todos los conceptos entran dentro de la posibilidad de ser subvencionados. ¿Qué se requiere? Que estén terminados antes del año 81, salvo algunas excepciones,
que al menos el 70% sea uso residencial, que al menos el 70% constituyan el domicilio habitual de sus propietarios, y en el caso en que sean edificios de 10 años, que estén destinados al alquiler durante ese tiempo. Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades, los propietarios únicos pueden ser beneficiarios. Los demás que están también, pero yo me voy a centrar más adelante en eso. ¿Qué ayudas tiene el programa de fomento de rehabilitación? El importe máximo son 11.000 euros por vivienda, o bien por superficie de local hasta 100 metros. En los casos de los BICs, esta es una de las novedades, hasta un 35% más un 50% de la accesibilidad, porque también tiene subvenciones. La conservación, 2.000 euros, más 1.000 euros por calidad, más 1.000 euros por accesibilidad. La calidad y sostenibilidad, por ejemplo, eficiencia energética, entre 2.000 y 5.000 euros, más 4.000 euros para accesibilidad. Esto está en los boletines oficiales desde hace bastante tiempo. Y las cuantías pueden ser incrementadas en los casos de los BICs en un 10%. Otro programa es el de regeneración y renovación urbana. En este caso ya no se habla solo de la vivienda, se habla de todo lo que la rodea. Vamos a pensar en un barrio degradado, vamos a pensar en las chumberas, por ejemplo, que tiene una gran problemática que solucionar en este momento. Vamos a pensar en barrios que necesiten ser rehabilitados en su integridad. Bien, pues esto lo posibilita. Aquí no solamente se financia la vivienda, sino lo que significa la urbanización, hasta el punto en que llega a sustituirla, es decir, no solamente la regenera, sino que la puede llegar a sustituir. Solo hace falta que los ayuntamientos las delimiten, solo decir, esta es la zona. Aquí, en beneficiarios, fíjense lo que yo pongo en negrita, los consorcios y entes asociativos de gestión. Es otra de las cuestiones en las que nosotros hemos basado nuestra herramienta y nuestra propuesta. Es decir, a través de la actividad consorciada, pública y privada, esto es posible, se pueden financiar, ya verán, hasta el 35% de los costes. 11.000 euros por vivienda rehabilitada, 30.000 euros por vivienda de reposición, hasta 2.000 euros por vivienda en el caso de obras de urbanización o reurbanización. Se añadirían otros 4.000 euros anuales por unidad convivencial a realojar durante 3 años. Y hasta 500 euros por vivienda para equipos y planeamiento, acompañamiento social, proyectos, etcétera, etcétera. Y es compatible con otras ayudas. Los agentes intervinientes pueden actuar de varias formas jurídicas. Pueden hacer las asociaciones administrativas, constituirse de alguna forma con los ayuntamientos. Recuerden las entidades urbanísticas de gestión, la figura del urbanizador, el cómo una iniciativa de este tipo puede, a partir de este momento que ya empiezo a entrar en la materia, que luego estarán todos intrigados, puede constituirse realmente en un revulsivo absolutamente impresionante, si de verdad nos hacen caso. Y les voy a decir por qué. En este momento hay 48 convenios firmados de los ayuntamientos con el Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias lo ha firmado con el Ministerio de Fomento. Llevan muchos años firmados. Son 400 millones de euros inactivos. Todos esos áreas y ARU, que son áreas de rehabilitación integral, áreas de rehabilitación urbana, podríamos, digamos, acoplarlos a este plan e inmediatamente empezar a ponerlos en marcha. No todos al mismo tiempo, evidentemente, pero podríamos hacerlo, y además les voy a explicar cómo. Los informes de evaluación de edificios significan que todas las viviendas, todos los edificios que tengan esa edad, van a tener que ser evaluados. Los ayuntamientos en este momento tienen un grave problema, porque tienen que coartar, es decir, tienen que enviar un escrito a todos los edificios y, digamos, dueños de las viviendas que están en esa situación,
para que hagan un informe de evaluación de edificios. Y todo aquello que no cumplen, las obras que dimanen, tienen la obligación de rehabilitar. Ustedes imagínense cómo está la situación, que a una comunidad de propietarios le pueda llegar una carta de este tipo. Es más, imagínense que además la comunidad no puede cumplir. El ayuntamiento se vería obligado a hacer esas obras. Por lo tanto, los ayuntamientos en este momento están en una situación de expectación, no cumplen la ley porque saben que eso les puede, digamos, hacer el efecto boomerang. Esos informes de evaluación también están subvencionados hasta en un 50%. Y después hay una figura muy importante que es el fomento de las ciudades sostenibles y competitivas. Y fíjense en la zona baja en esta zona de aquí, zonas turísticas obsoletas o degradadas, reconvertibles, con sobrecarga sostenible. Podrán concurrir agentes públicos y privados. Se financiará hasta el 40% del coste, que además es a fondo perdido, y a ejecutar en 3 años. ¿Quiere esto decir? Que nosotros lo que hemos intentado es toda esa normativa, esta específica, con toda la demás, coordinarla, hacer sinergia y convertir en una herramienta, una propuesta que además es posibilista. Si fomentamos instrumentos de gestión y asesoramiento a nuestros clientes potenciales, que son las comunidades de propietarios y los ayuntamientos. Si además la puesta en escena del marco normativo con estos soportes presupuestarios unidos ponen de manifiesto que es complejo, bien. Si además lo asociamos con los planes de modernización, con los incentivos a la rehabilitación, con todas aquellas cuestiones que les hablé al principio. Si ponemos en valor la oportunidad de los ayuntamientos turísticos y los municipios del norte, por ejemplo, en el ámbito rural, para desarrollar programas, entonces sí tendremos trazada una estrategia. Y solo desde una actitud consorciada. ¿Nosotros qué hemos hecho con todo esto? Lo que hemos hecho con todo esto es crear un instrumento, una plataforma digital, donde todo esto que les he contado vamos a ser capaces de gestionarlo y vertebrarlo. En esa plataforma, en su momento, estamos trabajando para que cuando se cree el registro de camas del Cabildo de Gran Canaria o de la comunidad autónoma esté el link, los registros de entidades acreditadas de los impuestos de evaluación, todas las ordenanzas municipales, en fin, toda la normativa que nos afecta. Pero fíjense en clientes y usuarios. Los clientes y usuarios, repito, son todas las comunidades de propietarios, los clientes también de la parte extrahotelera constituida en comunidades de bienes y comunidades de propietarios, y son también las administraciones públicas. En otro apartado están las empresas rehabilitadoras, por supuesto nuestras empresas asociadas, todas ellas controladas con su normativa vigente, con sus niveles de calidad, con sus clasificaciones, etcétera, etcétera. Y luego están los proveedores. Los proveedores son arquitectos, ingenieros, el metal, absolutamente todos los agentes que intervienen en la rehabilitación o en la edificación. Y la financiación, que de momento es de Caja 7, pero hay 3 entidades financieras que en este momento están negociando con nosotros el acoplarse a esta estrategia. Y muy pronto firmaremos también con el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos ha manifestado su interés en asociarse a la asociación como un asociado, o sea, es decir, porque entiende que esta es la estrategia y juntos vamos a trabajar en ella. Aparte de todo eso, ¿cómo vamos a funcionar? Vamos a hacer una campaña. En enero haremos una campaña a todas las comunidades de propietarios. De momento tenemos 3.750 para empezar. Vamos a hacer una labor de información. Los ayuntamientos, hemos firmado 15 convenios con 15 ayuntamientos. O sea, hemos conseguido que 15 ayuntamientos también se alineen con esta estrategia. Los ayuntamientos, en vez de mandar un escrito coercitivo a los administrados, lo que hace es informarles de las obligaciones que tiene en función de la ley y además de que existe una alternativa, que somos nosotros, que somos capaces de gestionarle absolutamente todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de su edificio. En el caso de los ARUS y de los ARUS les explico ahora el cómo lo haríamos. ¿Cuál sería la mecánica? Inscripción gratuita. Solicitud de una evaluación, evidentemente, del informe de evaluación de edificios. El presupuesto de la empresa sería gratuito. La evaluación también lo sería siempre que contrataran con una empresa de la plataforma, es decir, con una empresa asociada. De ese informe de evaluación surge
un incumplimiento, surge la necesidad de una obra y surge, por tanto, una información que es muy valiosa para que la comunidad de propietarios entre y nos solicite un presupuesto. En ese momento se produce toda una revolución interna. Esto funciona como un chat, parte pública, parte privada. La parte pública, donde se recibe toda la información, todas las empresas; la parte privada, cuando las empresas contestan. Ahí ya hay un encriptamiento de la información y además lo tenemos registrado y protegido en el ministerio que es competente. La empresa evidentemente va a necesitar también de sus proveedores, de saber cuánto le van a cobrar los industriales de prefabricados, los hormigoneros, y va a haber un movimiento sinérgico entre unos y otros. Al mismo tiempo, la comunidad de propietarios, cuando reciba su presupuesto, va a poder hacer una especie de simulación del préstamo que le correspondería. El préstamo es en unas condiciones muy ventajosas, a 60 meses, entre un 4 y un 5%, dependiendo de si está avalado o no por SOGAPyme. No tiene cláusula de, digamos, un castigo por anticipar su cancelación. Hay un 0,5 de apertura, o sea que son unas condiciones muy interesantes. Y ahora verán cómo luego puede pagarse ese préstamo. O sea, en ese momento esa comunidad de propietarios tiene un presupuesto y tiene una valoración de lo que podría costarle su préstamo, en este caso para la rehabilitación. Toda esa información vuelve a la comunidad de propietarios y se produce entonces un clic, es decir, una oferta y una demanda se unen. En ese clic ya aparece la asociación. A la asociación le aparece en su pantalla un aviso de que un ofertante y un demandante se han puesto de acuerdo. A partir de ese momento entramos nosotros con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad técnica para decir a la comunidad de propietarios, gestionarles préstamos, decir a la comunidad de propietarios todas las subvenciones a las que tiene derecho. Además, tramitárselas de una manera simplificada a través de un convenio con la consejería correspondiente. Además, los avales los va a pagar el gobierno, es decir, las primeras 2.000 viviendas que vamos a hacer un proyecto piloto, digamos que la garantía van a ser financiadas por la comunidad autónoma. Al final, lo que en definitiva hemos creado es un instrumento que, si ustedes se retrotraen un poco hacia lo que les estaba contando antes, verán cómo hemos metido dentro de ese saco y hemos sacudido, digamos que hemos separado la paja del trigo y nos hemos quedado con la esencia. Nosotros en este momento somos capaces, sí, solo falta una cosa: el gobierno de Canarias por fin desarrolla el Plan Estatal de Vivienda, le dice al Ministerio de Fomento cuáles son las actuaciones que quiere y la pone en vigor. Solo necesitamos que entre en vigor en el ámbito de Canarias el plan de vivienda. Estamos muy preocupados porque tenemos miedo de que al final la ficha financiera vaya solo a pagar, digamos, obligaciones públicas y que ese dinero no llegue a la acción privada, a los ciudadanos de a pie. Por eso nos hemos dirigido por escrito en numerosas ocasiones a la consejera de Vivienda para cooperar en que al menos esta parte quede incluida dentro del plan. Es decir, que además, si nosotros somos capaces de coger un ayuntamiento para explicárselo gráficamente, vamos a suponer el Ayuntamiento de Las Palmas, vamos a suponer 2, 3 barrios que en este momento ya esté firmado el área de rehabilitación urbana o el integral, y resulta que el ámbito estatal pone su parte del dinero, y resulta que el ámbito de la comunidad autónoma pone el suyo, pero resulta que el ayuntamiento no tiene disponibilidad. Es aquí donde el plan premia, es decir, si la iniciativa privada pone lo que falta, eso se puede llevar a cabo. Y les voy a decir cómo. Llevo casi 1 año y medio de ayuntamiento en ayuntamiento intentando explicarlo a los interventores, a los secretarios, porque es un tema que es complejo, pero nosotros tenemos muy trillado. Pues simplemente a través de la cooperación público-privada que les hablaba antes, la del Sistema Económico Europeo, aquella que no imputa deuda en la contabilidad pública. Es decir,
Si el ayuntamiento no tiene dinero y busca en su capítulo 2 de gastos corrientes, los gastos corrientes de iluminación, limpieza, es decir, todos aquellos gastos que son inherentes a la ciudad y a su mantenimiento, puede constituir una tasa de retorno hacia quien financia esa reurbanización y esa rehabilitación integral. Es decir, que gastando lo mismo puede pagar un préstamo de la iniciativa privada y además puede poner en marcha la rehabilitación y la regeneración. Esto lo premia el plan y además paga el 40%. Hay instrumentos, hay herramientas, hay gente dispuesta, los empresarios están preparados. La financiación la hemos conseguido a través de microcréditos, es decir, hemos convencido a las entidades financieras de que no se trata de hacer grandes inversiones, sino que se trata de microcréditos en el caso de las comunidades de propietarios y de créditos conservadores en el caso de los extrahoteleros. Y están dispuestos porque hay, digamos, una garantía, que son subvenciones que pueden ser pignoradas para luego poder cancelar esos préstamos. Es decir, que hemos hecho un círculo con aquello que sabíamos y hemos aprendido y estamos solamente esperando, como digo, a que el gobierno de Canarias implante el plan en Canarias. Pero no obstante, nosotros en el mes de enero empezaremos esa campaña y la empezaremos de una manera intensiva, porque nos hemos convencido de que no hay que ir a la administración, hay que ir a los ciudadanos. Hay que empujar a los ciudadanos, hay que informar a los ciudadanos y serán los ciudadanos los que empujen después. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque nosotros sí que creemos que tenemos que convertirnos en agentes capaces de transformarnos con rapidez, porque desde una actitud consorciada las cosas pueden, los objetivos pueden alcanzarse. ¿Para qué? Pues porque queremos abordar nuestro futuro de una forma diferente a la que lo hemos hecho en el pasado, porque queremos promover la concentración de empresas para que se diversifique el riesgo y se fortalezca nuestro tejido productivo, en definitiva para progresar. Y desde luego con tiempo, y evidentemente con nosotros, nos lo merecemos, porque la gente que nos está apoyando, las empresas que aún hacen un esfuerzo para que la asociación tenga el nivel técnico suficiente para poder seguir gestionando iniciativas, se lo merecen y desde luego nosotros esperamos estar a la altura de las circunstancias de lo que ellos requieren. Vamos a empezar, les hemos dicho, al Gobierno de Canarias con 2.000 viviendas. Vamos a probar para que vean la capacidad que tenemos de gestionar y vertebrar todo esto. Lo demás ya, como decía al principio, no son endógenos, sino que son exógenos. Es decir, que sí somos capaces de dinamizar. Y les voy a decir que por cada 1.000 euros que se invierten en rehabilitación, se generan inmediatamente 3.400, con carácter inmediato. Y que cada 1.000.000 de euros que se invierte son 57 empleos directos. Que si hiciéramos un hotel de 4 estrellas, vamos a suponer que hagamos 1.000 camas, que son, vamos a una media de 90 millones, un nivel de 90 millones de euros, que esos son 15.000 empleos. Es que es así de sencillo y así de duro. Por eso no entendemos muy bien que esta cuestión más la rehabilitación se lleva a efecto. Al principio yo les enseñaba una ponencia donde demostrábamos que en los últimos 20 años nos llevan protegiendo de nosotros mismos, los estamos protegiendo de la hecatombe. Hay que proteger y hay que hacer muchas normas para proteger el suelo. Hemos visto el suelo que está protegido. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué siempre a nosotros? Yo creo que esa es una pregunta que dejo en el aire y que sería importante que empezáramos a contestarlo Gran Canaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Supongo que habrá muchísimas preguntas. Así que mientras se van ustedes preparando, yo le voy a hacer una pregunta a la presidenta.
El plan está hecho por el gobierno de España, ¿no? Sí. Y está, por lo tanto, está un plan que se monta sobre unas tendencias económicas que se han estudiado, ¿no? Sí. Eso significa que la vivienda en propiedad va a disminuir la demanda de vivienda en propiedad en los próximos años. Vamos a ver, no necesariamente. Lo que no va a ocurrir es que haya mucha producción de vivienda nueva. Es decir, la demanda siempre ha existido, siempre. Nunca ha habido, digamos, repunte de demanda a la baja. Lo que ha habido es falta de adaptación del mercado por esa restricción que se hace sobre el territorio y que imposibilita que la vivienda tenga unos precios razonables. Hay que decir que el suelo en Canarias es más caro que en toda España y sin embargo la vivienda no es barata. O sea, es que hay mitos que hay que empezar a desmantelar. Y si no hubiera una presión sobre el territorio como el que hay, donde hay una serie de reservas de suelo que solo pueden ser vivienda protegida, a mí que eso me parece absurdo. Yo pongo un ejemplo siempre muy gráfico y doméstico quizás. Cuando uno va al supermercado y va a comprar una botella de agua, nadie le pide la nómina. A mí nadie me pide la nómina, a ver si puedo comprar agua de una marca, de la otra. No, yo me miro en el bolsillo, miro lo que hay y compro lo que puedo. Si no se protegiera la vivienda y se protegiera al individuo y se dejara de discriminar a quien tiene de quien no tiene y de hacer guetos, eso sí que es revolucionario y progre, no lo contrario. Es decir, que las personas sean las que son protegidas. Diga, yo tengo derecho a tener una ayuda económica en función de que no tengo los medios que tiene aquel otro, sí, pero es que también tengo derecho a comprar una vivienda. Oye, ¿por qué me tengo que ir yo allí? Si yo quiero ver si hay otra allí y tengo derecho a ello. El mercado se adapta inmediatamente. O sea, que la demanda siempre ha existido. El problema ha sido el cómo se ha gestionado el suelo y va a seguir existiendo. Lo que evidentemente es, en este momento hay miles de viviendas en manos de los bancos, que yo, si alguien me pregunta a los bancos les digo, pero casi que prefiero ni inventarlo, que bueno, que tienen que salir, que tienen que actuar en el mercado, resolverse y limpiarse. La va a haber. Lo que pasa es que no va a haber en este momento nueva producción, al menos en los segmentos generalizados, porque en otros digamos, tipos de vivienda sí que sigue habiendo mucha demanda, sobre todo extranjera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pero no preguntes nada. Bueno, yo en primer lugar te quería felicitar, ¿no?, por la exposición que has hecho y sobre todo por el esfuerzo que ha hecho la asociación en este plan, que lo has expuesto de una forma muy clara, muy concisa, pero que se evidencia que tiene un trabajo importante detrás, ¿no?, y que ha sido pues un planteamiento desde el sector privado hacia el sector público para juntos poder solucionar un problema. Has hablado que de esta manera pues esas dificultades endógenas han quedado solucionadas por lo menos por parte del sector privado, y hablaste de que también había unas dificultades, unos problemas exógenos que no has tratado. Entonces yo te pregunto, para ti, ¿cuáles son los principales problemas exógenos que tiene el sector en este momento? Nosotros ahora mismo lo que de verdad no esperamos nada de las administraciones públicas, es decir, nuestra actitud ha cambiado absolutamente. Y no esperamos a que se solucionen determinadas cosas, porque entendemos que siendo nosotros, o sea, actuando nosotros, vamos a generar una especie de camino donde al final van a tener que entrar. Pero fundamentalmente, lo único que nosotros queremos ahora mismo y que estamos reclamando es lo del plan de vivienda canario. Es decir, si hay un marco estatal con una ficha financiera que lleva un montón de tiempo, además en el boletín oficial, que además es fácil porque te sientas con una ficha financiera que son, me parece para este año, unos 30 millones de euros, y tienes una serie de programas, muy bien, y tienes que distribuirlo. Yo me temo, y ese es el miedo que tiene el sector, que ese dinero se adopte para pagar facturas
del propio plan, y que al final ese dinero no se ponga donde se tiene que poner, que es una iniciativa privada. Esos 400 millones de euros de esos convenios que ya están firmados y que son, digamos, tienen ficha financiera, es que no estoy hablando de cosas que están en el aire, es que tiene ficha financiera, es que ya las subvenciones de eficiencia energética están publicadas en el boletín hace un montón de tiempo. Es que además tenemos preparada la instrumentación de esos microcréditos, es que las empresas se llevan preparando un montón de tiempo, es que generar esta herramienta hemos tardado 2 años y medio. O sea, que está todo en nuestras manos. Solo queremos, y nosotros vamos a iniciar la campaña en cualquier caso, porque sabemos que informando a la ciudadanía va a presionar sobre la administración. Y lo que hemos, en definitiva, yo por ejemplo, en el caso de Tamaraceite, en la plataforma de Tamaraceite, pues he trabajado mucho con ellos y con el ayuntamiento, porque la plataforma se dirigió a nosotros. Y al final lo que hicimos fue pues trabajar juntos, y es posible conseguir que trabajando con los ciudadanos se pueda llegar a presionar a la administración. Yo espero que la consejera de Vivienda, que me temo en este momento digamos, no tiene todo el poder de decisión sobre ese plan, sea capaz de vencer las resistencias que pueda tener y saque un plan adecuado. De resto, de verdad, la ley turística, pues, yo lo dije el otro día, es que a mí me encantaría que eso fuera constitucional y se suspendiera. Me encantaría, y si, hombre, si eso, las grúas echan humo, pues a lo mejor también echan empleo. Y alguna empresa que otra vuelve a abrir las puertas. Sí, el tema de la obsesión con... Es decir, en la protección del suelo y de los recursos naturales mediante técnicas puramente urbanísticas, que es lo clásico de la cultura urbanística española, al final no protege tanto el medio ambiente y la calidad ambiental como cuando se aplican medidas de tipo técnico de ingeniería a la calidad. Es decir, tú puedes... Es decir, la huella ecológica de Benidorm es menor porque, por ejemplo, que la de la zona turística del sur de Las Palmas, y hay miles de turistas por metro cuadrado. Es decir, que la concentración de gente, la concentración de edificios no siempre es una huella ecológica mayor. Y en España siempre se ha querido hacer la política ambiental con leyes urbanísticas, como dijo antes la presidenta, con los planes territoriales hasta el infinito. La moratoria, la ley que no me acuerdo, la ley ¿cómo se llama? La actual. La ley de moratoria, que tiene un nombre que no me acuerdo, se me olvidó. No, bueno, primero fue de medidas urgentes, cuando ya pasaron 6 años y vieron que urgente no era, le pusieron la ley de crisis. Se te olvidaron, quizá por... Porque primero fueron decretos, después fue la ley y después fueron las directrices. La ley de directrices es como un plan general para todo el archipiélago. O sea, esto no se le ocurre nada más que a Canarias y es la cultura urbanística española, que puede más que las políticas de medio ambiente que vienen de fuera, que gracias a que las tenemos, pues, porque se generan en la Unión Europea, porque si no, no las tendríamos. Yo soy menos romántica que tú y quiero pensar que entre más maraña y más confusión, más poder. Sí, claro. Y al final, en definitiva, eso yo creo que resume todo. Bueno, espero no haber sido muy... porque esta ponencia es un poco técnica y espero no haber sido muy pesada. Nosotros queremos brindar la colaboración de la Real Sociedad Económica, no retórica, porque estamos acostumbrados a proponer cosas que al final se consiguen. Hemos a lo largo de la historia, con el puerto, la prohibición de la provincia y otras más, la Universidad de Las Palmas Gran Canaria, y creo que esto es una iniciativa muy buena que están llevando la asociación y cuenta con nuestro apoyo, es decir, que estamos dispuestos a hacer acciones de apoyo en la medida que ustedes lo decidan a lo largo del tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes por venir y quedarse. Muchísimas gracias por tu...
Muchísimas gracias al vicepresidente del Cabildo, don Carlos Sánchez, por estar aquí con nosotros y a otros responsables empresariales y políticos. A continuación, nuestro colega de la Junta Directiva, don Manuel Mora, va a hacer la presentación de nuestro invitado. Gracias, señor director. Buenas noches, señoras y señores. La conferencia de hoy se enmarca dentro del programa Empresa, Gobierno y Sociedad de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, dedicado a estudiar las relaciones entre empresa y sociedad vinculadas y afectadas asimismo por la acción de gobierno. Cuando se analizan los sectores económicos, hay uno que se destaca por su comportamiento singular, motor y termómetro al mismo tiempo del estado de la economía. Nos referimos al sector de la construcción, que en Canarias, básicamente por razón del sector turístico, tiene una importancia especial, como todos ustedes conocen bien. Por eso en la económica hemos creído conveniente tratar de la situación actual del sector de la construcción en nuestra isla, clave para comprender las posibilidades de crecimiento futura de la economía insular. Claro que si había que proteger el territorio con normas, teniendo en cuenta que hoy estamos hablando de que hay que proteger el territorio, pues evidentemente alguien ha fracasado, alguien está haciendo las cosas mal y alguien pretende seguir haciéndolas. Y además yo siempre me llevo, es como si fuera de bolsillo esto para mí. Este es el mapa de Gran Canaria con el territorio que tiene protegido. Y esto es muy gráfico. Todo lo naranja y todo lo amarillo está protegido. Y resulta que hay que seguir protegiendo el territorio y no se pueden hacer hoteles de 4 estrellas porque ocupan mucho suelo. Este es el suelo turístico. Esto es el 75% de la economía, el 3% del suelo. Yo creo que, teniendo en cuenta eso, podemos seguir pensando en que alguien está fracasando. Este dossier de prensa yo también lo llevo como de bolsillo porque fíjense que es el año 95. Empezábamos con el PIOT, ya empezábamos a hablar de la fuga de capitales, de que digamos, restringir o ordenar excesivamente sobre el territorio y pretender que la economía se desarrolle a través de la ordenación del territorio es un error. Anunciábamos que el PIOT iba a ser un perjuicio para Gran Canaria, en este caso, y lo ha sido para toda Canarias. Lo denunciamos, presentamos recursos, ganamos el primer recurso, llevamos a cabo una batalla contra el decreto y conseguimos acabar con él. Ante esa sentencia, el gobierno hizo otro decreto. También tumbamos ese decreto y entonces hicieron la ley de medidas urgentes, tan urgentes que tardaron 6 años. Y además, si de verdad quienes tienen el deber y la obligación de hacerlo se unen a nosotros, en el mes de enero podríamos estar dinamizando la economía. Para eso nosotros hemos trabajado durante muchos años y hemos establecido una serie de herramientas. Yo me voy a levantar para enseñarles, voy a ser muy gráfica porque como somos pocos, vamos a poder ir muy rápido y así las preguntas, si las hubiera, van a ser más interesantes. Esta es una ponencia que tuve el honor de dar en el Parlamento de Canarias, que se llama Los administradores de los recursos naturales y que precisamente venía a colación en un debate en el Parlamento sobre la necesidad de proteger el territorio con más normas. Y quiero solamente, a efecto gráfico, que observen. Estas son las normas que regulan el territorio. Fíjense la cantidad de leyes. Seguimos. 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 Luego las reformas de las leyes, unas cuantas. Luego los reales decretos, los decretos, y más decretos, y más decretos, y algunos más. Luego los planes insulares, y dentro de los planes insulares los planes territoriales. Aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, que gracias a Dios por fin lo has terminado, pues hay como 29 planes territoriales especiales. Bien, a partir de ahí,
multipliquen por todos los cabildos de Canarias. A partir de ahí, 88 planes generales, de los cuales solo el 15% está adaptado. Bien, viendo esto, por lo menos ya tenemos... Cedemos la palabra para escuchar con interés su conferencia titulada El sector de la construcción y la reactivación económica de Gran Canaria. Muchísimas gracias. La verdad es que me has animado mucho y me has motivado para desarrollar esta conferencia. Le agradezco mucho tus palabras, agradezco muchísimo a las personas que están aquí el esfuerzo que están haciendo, por la hora que es, por el tiempo que hace y porque probablemente a todos nos apetecería estar en casa con la familia. Pero yo quiero, por poco que sea, aprovechar la oportunidad, aprovecho todas las oportunidades que nos dan para efectivamente intentar hacer pedagogía de nuestro sector. Las palabras que últimamente hemos escuchado y que vienen a resucitar esa vieja creencia de que nuestro sector es destructivo, que nuestro sector es un sector de especuladores, cuando se dicen que las grúas echan humo o que las hormigoneras de alguna u otra manera son algo despectivo, a nosotros nos da cierta tristeza. Por eso estar aquí es una oportunidad para demostrar que efectivamente nuestro sector es un locomotor, que no es un sector en absoluto enemigo de la economía y de la sociedad y el bienestar, sino todo lo contrario. Y es verdad que nuestro sector está pasando por una agonía importante. Es verdad que hemos perdido unas 7.500 empresas en esta crisis, es verdad que hemos perdido más de 100.000 trabajadores, que hemos triplicado el desempleo. Pero yo no estoy aquí, y ya hace tiempo que no estoy, para decir lo mal que estamos. Estoy aquí porque estamos convencidos de que somos capaces como sector y como organización de reactivar de manera inmediata. Para ello, qué mejor que contar entre nosotros con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, doña María de la Salud Gil Romero. María de la Salud Gil es graduada social, realizando asimismo estudios de licenciatura de Ciencias del Trabajo. Su actividad la ha desarrollado en etapas fundamentales de su carrera profesional, fundamentalmente en la Asociación de Empresarios de la Construcción, hoy Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, donde sucesivamente y a lo largo de varios años ha desempeñado los cargos de secretaria de dirección, gerente, secretaria general y finalmente presidenta. Su vinculación con el movimiento empresarial la ha llevado asimismo a ocupar puestos destacados en las organizaciones empresariales, siendo en la actualidad vicepresidenta primera de la Confederación Canaria de Empresarios, vicepresidenta segunda y presidenta de la Comisión del Comercio Exterior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Promotores Constructores de España, miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad de Garantías Recíprocas SOGAPYME y vocal del patronato de la Fundación CIEC, donde fue presidenta, al igual que del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción. Asimismo, en la empresa privada se ha desempeñado como directora inmobiliaria de Relaciones Institucionales del Grupo Satocan y en el sector público como consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Quienes hayan seguido la trayectoria de María de la Salud Gil conocen bien su valía y determinación a la hora de exponer sus criterios, por lo que al tiempo que agradecemos su presencia esta noche en la económica, con la venia de nuestro director